Bueno, cuando nos presentamos a las elecciones europeas, había gente que nos preguntaba si merecía la pena ir al Parlamento Europeo, si merecía la pena disputar ese espacio, ¿no? Un espacio tan complejo, tan burocrático. Y decíamos, ¿cómo no va a merecer la pena? ¿Cómo no va a merecer la pena el espacio donde se está disputando el modelo político, el modelo económico que va a afectar a todo nuestro futuro? Ese conflicto entre austeridad y democracia del que hablaba Agustín Louis. Estamos en un momento en el que la Unión Europea se está alejando del camino de la esencia que fue la esencia fundadora, la Europa de la democracia, la Europa de los derechos humanos, la Europa de las libertades, del bienestar. ¿Cómo no va a merecer la pena estar en ese espacio, disputarlo y reclamar que tiene que ser de otra manera, que tenemos que recuperar la idea esencial de Europa? Claro que merece la pena, y con sus limitaciones, con las limitaciones que ofrece una institución como esa, hay mucho trabajo que se puede hacer y que creo que estamos haciendo. Cuando llegamos allá, yo me incorporé un poquito más tarde, me incorporé en septiembre formalmente, pero bueno, casi viví el principio, ¿no? de la entrada nuestra allí. Cuando llegamos íbamos con una idea, y era que ese Parlamento era una maquinaria burocrática enorme, compleja, pesada, y bueno, efectivamente se confirmó la hipótesis, ¿no? Durante nuestros primeros meses de estancia allí y todo el camino que hemos hecho hasta ahora. Es una institución compleja, es una institución con trámites burocráticos eternos, inmensos, alejada de la vida real, alejada de los ciudadanos. Una institución muy poco democrática para ser un parlamento, ¿no? Ya sabemos que la democracia tiene que ser otra cosa y que los parlamentos tienen que ser otra cosa, pero en concreto este parlamento es especialmente poco democrático. Es el único en el que los parlamentarios no tienen ni siquiera iniciativa legislativa, no podemos proponer que se redacte una ley. Hay veces que nos dicen, tenéis que hacer una ley sobre X. ¿No? Es que nosotros no tenemos esa iniciativa, podemos hacer otras cosas, pero tenemos esa limitación. Un ejemplo son los presupuestos, que definen las prioridades de la Unión Europea y llegan al Parlamento Europeo a propuesta del Consejo. No marcamos nosotros las prioridades vienen definidas, ¿no? Y yo diría que casi el edificio es una propia metáfora de la complejidad y de la poca transparencia que hay allá. Es una especie de laberinto que al principio nos decían, vais a tardar 3 meses en haceros solamente con el edificio, y bueno, yo creo que tardamos como 1, ¿no? O sea que fuimos bastante rápido, ¿no? Es una cosa un poco monstruosa, ¿no? Sin embargo, llegamos con una finalidad muy clara, que era romper esos muros de hormigón y convertirlos en paredes de cristal. Ese era nuestro objetivo desde el primer día. Aquí hay que hablar de lo que pasa en el Parlamento Europeo, hay que hablar fuera, la gente tiene que saber qué es esto, ¿no? Porque creo que era algo que estaba un poco al margen de la ciudadanía, por lo menos en España no se sabía, eso estaba allí, pero no se sabía muy bien ni siquiera dónde estaba, eso de tantas sedes, ¿no? ¿Qué se hace allí? ¿Para qué sirve? Íbamos con la idea con el objetivo de romper los muros y decir que lo que pasa afuera llega a esta institución y que lo que pasa en esta institución llega afuera. No puede ser una institución como esta, que tiene tanta importancia para todos los ciudadanos de toda Europa, que esté tan al margen de lo que le ocurra a la gente. Y pensamos que era fundamental mantener el contacto con organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, y esa es una de digamos, nuestras líneas fundamentales de trabajo. Mantener contactos, mantener reuniones. Bueno, pues hemos establecido contacto pues, con un sinfín de organizaciones, ¿no? De pues, Correos, trabajadores de Coca-Cola, de Delphi, Juventud Sin Futuro, organizaciones de defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y tratar de trasladar sus demandas de 2 maneras. Una es la propia vía institucional, las herramientas institucionales que tenemos, que como decía no son muchas, pero son algunas y son importantes, a través de preguntas parlamentarias que muchas veces nos sirven para poner en cuestión cosas que está haciendo el gobierno español, como ocurrió pues casi al poquito de llegar, en julio del año pasado, ¿no? Cuando planteamos que la ley de ejecuciones hipotecarias española es contraria a la normativa europea y utilizamos estas herramientas
para demostrarlo, y así fue, ¿no? Y tratamos de movilizar a todos los parlamentarios españoles a través de una carta solicitando al gobierno español que cambiase su legislación, que no cumplía los derechos humanos y que no cumplía ni siquiera la legislación europea. Y pues conseguimos arrastrar a todos, salvo Partido Popular y creo que fue UPyD, que no se sumaron a esa iniciativa, ¿no? Tenemos otras herramientas como son las declaraciones, hablaba de esto, las cartas a los MEPs del Estado español para tratar de obligarles, de forzarles a situar una posición y decir, pues estamos a favor de la gente, estamos a favor de esta gente que está luchando por sus derechos, o estamos a favor de quienes se benefician de que estemos acabando con sus derechos. O, por ejemplo, lo que tiene que ver en concreto pues, con nuestro trabajo en las comisiones. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando un informe sobre el trabajo doméstico y estamos en contacto pues, con trabajadoras del sector, porque es fundamental para poder redactar un informe sobre el trabajo doméstico conocer en primera persona lo que ocurre, hablar con las personas que se dedican a ello, ¿no? Pero otra herramienta también es dar visibilidad, comunicar. Y eso lo hacemos pues, a través de las visitas parlamentarias, con los grupos de este tipo de organizaciones, de la sociedad civil, a través de iniciativas con el propio grupo parlamentario, con el GUE, como por ejemplo vamos a tener un foro de economía social y alternativa dentro de unos meses, o como por ejemplo pues, ha servido también para ayudar a montar este espacio, ¿no? A través de ruedas de prensa, intervenciones en prensa, actos públicos, etc. Se trata, por lo tanto, de un trabajo que tiene dos caras muy claras, dos caminos muy claros. Uno es la vía institucional, las herramientas que tenemos a nuestra disposición, y otra es la vía comunicativa, es decir, romper constantemente esa barrera que hay entre el dentro y el fuera del Parlamento Europeo. Queremos que nos llegue lo que está pasando, no queremos olvidarnos del objetivo para el que habíamos llegado y queremos que la gente sepa qué pasa allí. No es un ejemplo que vamos, es especialmente sangrante y relevante, el caso del TTIP, un tratado que va a afectar a toda Europa, la soberanía de los estados, a las condiciones de trabajo de las personas, a las condiciones de respeto al medio ambiente, de respeto a la salud, de producción, a los estándares medioambientales, etcétera, etcétera, y se está negociando en secreto. No solamente es que la gente no se entere, es que los propios parlamentarios no tenemos información, y si queremos tenerla tenemos que solicitar el acceso a una sala, tenemos 2 horas como máximo y podemos entrar con un boli y un papel, no podemos llevar móvil, no podemos hacer fotos y ni siquiera podemos hablar de lo que hemos leído. O sea que imaginaros el nivel de secretismo, ¿no?, que hay con un tratado tan importante, que si tan positivo es y tan positivo consideran que es para todos los ciudadanos, ¿por qué no hacen público lo que se está haciendo? Y luego hay otro elemento también que es fundamental, que es la relación con otras organizaciones europeas, ¿no? Y ahí, bueno, pues nuestra pertenencia al grupo es algo que nos ayuda mucho. Cambiar Europa no es algo que se haga solamente desde un país, y ese es uno de nuestros objetivos. Es un camino difícil, pero es un camino necesario, ¿no?, si queremos recuperar esa esencia democrática de la Unión Europea. Y es un espacio privilegiado para entablar contactos con compañeros, compañeras de otros países que están llevando a cabo pues, la misma lucha o luchas muy similares a la nuestra, como puede ser el caso de Syriza, donde nos sirve para tener información también de primera mano de lo que está ocurriendo allá. Y luego me gustaría hablar también de algo que es muy específico del Parlamento Europeo, de esa institución, y que es muy significativo, que es que toda, digamos, la actividad más política, el grueso de la actividad más política parlamentaria se concentra en una semana en la sede de Estrasburgo, ¿no? Aprovechando que estamos en Francia, pediría a los franceses que reflexionasen, que recapacitasen sobre su insistencia de mantener esa sede, porque la verdad es que es un poco una barbaridad, ¿no?, todo lo que la cantidad de dinero que se gasta para trasladar todo el Parlamento de Bruselas a Estrasburgo durante una semana al mes. Son trailers con valijas de documentos, todos los funcionarios se trasladan, los eurodiputados, los asistentes, bueno, es una auténtica barbaridad, ¿no? Y que además
hace más difícil todavía que el trabajo parlamentario sea un trabajo más democrático y más real, cuando todos los plenos, todas las discusiones políticas en las que están todos los eurodiputados se concentran en 4 días, en un mes, pues al final se convierte en una especie de espectáculo, que no es realmente un debate, no es un debate que sirva para cambiar posiciones, sino pues que son intervenciones en las que cada uno habla y dice lo que puede para exponer su postura, pero no hay intercambio. Imaginaos que el tiempo que tenemos para hablar, cuando tenemos acceso a una intervención, porque las intervenciones son limitadas, se reparten proporcionalmente entre los grupos y dentro del grupo se reparte entre las distintas delegaciones. La mayoría de las veces nos enteramos con 24 horas de antelación, como mucho, de que al día siguiente tenemos una intervención en el plenario, que cuesta mucho conseguir, y tenemos un minuto para poder hablar pues, sobre un tema, por ejemplo, el plan de garantía juvenil, todo ese dinero que se va supuestamente a crear empleo para jóvenes, ¿no? Pues un minuto para poder expresar nuestra opinión. Bueno, pues al final eso se acaba convirtiendo más en una suerte de espectáculo donde se trata de fijar posiciones y demás que un espacio que sirva realmente para discutir, debatir y cambiar la opinión o la postura de otros parlamentarios, ¿no? Bueno, es una semana en la que se concentra, como decía, toda la actividad parlamentaria, entonces también pues, toda la prensa, muchas organizaciones aprovechan para ir allá y poder tener contacto con los europarlamentarios porque saben que allí sí están, porque muchas veces en el otro sitio no están. Entonces aprovechan en Estrasburgo y se convierte pues, en una semana absolutamente de locura para la actividad parlamentaria, ¿no? Y plantear también pues, un poco cuál es una característica, yo creo, específica de nuestra delegación con respecto a otras delegaciones, que es bueno, pues, que tenemos la política anticasta en el Parlamento Europeo, ¿no? Eso, así llegamos y así continuamos. Esa institución es una institución que está diseñada para que tú entres allá y te olvides absolutamente de lo que ocurre fuera, ¿no? A todos los niveles, desde, por un lado, los privilegios, ¿no? Los salarios, esa cantidad de presupuesto que hay destinado a cada MEP, pero también pues, a través de muchas otras vías. Hay cosas que son detalles, pero que los detalles a veces son importantes. Por ejemplo, el que exista una cafetería a la que solamente pueden entrar europarlamentarios, no puede entrar nadie más, que es la única cafetería con mesas, con mantel, donde te sirven camareros, pues bueno, es un detalle simbólico, pero es importante, ¿no? Y nosotros decimos que no, que nosotros ahí no comemos y vamos al resto de restaurantes que son, pues bueno, cantinas normales, donde autoservicio, donde vas y coges la comida y allí come todo el mundo, ¿no? O, pues bueno, como ya sabéis, la limitación de los salarios, no viajar en business, viajar siempre pues, en turista. Y creo que esa política anticasta pues, está teniendo cierto efecto. Ahora hay muchos parlamentarios que ya no viajan en business y los hay que cuando los pillas viajando en business hacen así como, se aprietan el nudo de la corbata, como uy, me han pillado los de Podemos, a ver qué va a pasar aquí. Claro, porque bueno, pues al final les haces entrar en alguna contradicción. A algunos les da igual, dicen yo no, yo sigo viajando en business, me da igual que me veas, que no me veas, yo creo que tengo este derecho, que es un derecho y no es un privilegio, porque al final esa es la cuestión, que se acaban convirtiendo los privilegios en derechos, ¿no? Creo que tengo este derecho y yo, bueno, esas tonterías vuestras de viajar en turista, pues no las comparto y sigo viajando en business y bueno, allá ellos, obviamente, que hagan lo que quieran, ¿no? Pero nosotros tenemos claro que no queremos seguir ese camino. Por ejemplo, el otro día, bueno, pues a mí se me olvidó la acreditación la primera semana, después de vacaciones. Qué raro. Qué raro. Este tipo de cosas, muchas cosas en la cabeza y demás, se me olvidó la acreditación y tuve que ir a pedir una acreditación. Llegué con un poco de prisa porque teníamos votos y había cola, ¿no? Entonces, pues bueno, yo esperé la cola, digo, voy bien, no pasa nada, llego a tiempo y tal. Y cuando llegué, me senté y le expliqué a la funcionaria que necesitaba otra acreditación. Me dijo, pero ¿por qué has esperado la cola? Tú podías habértela saltado, tú tienes derecho a venir directamente a pedir la acreditación.
Y bueno, yo no sé decirlo en francés, pero más o menos se dice entender y digo, es que me da vergüenza saltarme una cola, ¿no? Y creo que es bueno que nos dé vergüenza estas cosas y que no queramos hacerlas, que no queramos aprovechar esto, porque ¿no? ¿Por qué voy a tener yo que saltarme una cola cuando todo el mundo está en la misma situación? Pues no, pues yo aguanto la cola como los demás y aquí a lo que estamos es a otra cosa, ¿no? Entonces creo que es fundamental, porque muchas veces son detalles, pero son detalles bueno, pues que te hacen recordar de dónde vienes, quién eres y dónde estás. Cuando llegamos allá, Lola Sánchez, nuestra compañera, se llevó una foto, le hizo una foto a los últimos platos que había fregado en el bar en el que estaba trabajando, a la última vajilla que había fregado, ¿no? En el bar en el que estaba trabajando, y se la puso en el despacho. Porque dijo, esto es de donde yo vengo y no quiero que se me olvide. Y creo que esa actitud es fundamental en cualquiera de las instituciones en las que entre alguien de Podemos, ¿no? Sobre todo en una institución como esa, que es tan marcadamente, digamos, donde los privilegios están tan marcados, ¿no? Y se nota tanto la diferencia entre ser eurodiputado o no serlo, donde tú entras por la puerta y está allí la gente de seguridad y cuando sacas la acreditación y ven que eres eurodiputado, buenos días, muy bien, tal, no puede ser, ¿no? Entonces creo que es fundamental y que es una seña de identidad como delegación en ese sentido. Vale, ya voy terminando. Y bueno, ¿cuál es en este año de experiencia un poco la reflexión sobre lo que estamos haciendo allá? Esta semana estuve reunida con unos estudiantes de la Autónoma, la Universidad Autónoma de Madrid, y uno de ellos me preguntó, pero Pablo Iglesias aquí se hace notar, y a mí me entró la risa. Digo, sí, no te quepa duda que se hace notar. No solamente él, ¿no? Sino todos. Yo creo que hemos revolucionado un poco aquello. Yo creo que están bastante asombrados, primero con que hayamos sabido trabajar allá, porque es difícil llegar de nuevas, no tener ningún tipo de correa de transmisión en el Parlamento y aprender todo desde el principio de esa institución. Es difícil que gente de otros partidos te eche cables, pasa también, pero bueno, hay mucho autoaprendizaje, mucho trabajo del equipo en su conjunto para aprender, pero sobre todo el tomarse en serio el papel que tenemos y por el que hemos ido allá, ¿no? El papel que es el de hacer de nexo, de comunicación entre la ciudadanía española y ese monstruo y esa institución. Muchas veces nos han preguntado eso, ¿cómo podéis sacar el trabajo adelante? Bueno, pues porque, en primer lugar, porque nos lo tomamos en serio y bueno, luego pues tenemos buenos compañeros que hacen muy buen trabajo y tratamos de llevarlo adelante y creo que estamos consiguiendo muchas cosas. Y esa pregunta que nos hacían al principio, ¿merece la pena disputar ese espacio? ¿Merece la pena disputar esa institución? Pues creo que hemos puesto al menos un poquito en la arena política el Parlamento Europeo. Antes no se hablaba de lo que pasaba allí y ahora sí se habla. Y aunque solamente sea por eso, ya merece la pena. Aunque solamente sea porque hay un ojo puesto allí, la gente sabe lo que se está haciendo en el Parlamento Europeo. Llegamos allá, como dice un compañero de la delegación, como indios, con un cuchillo entre los dientes y con taparrabos, allí asaltando un espacio institucional, ¿no? Que no tenía nada que ver con lo que nosotros planteamos que tiene que ser. Y creo que seguimos siéndolo y eso es bueno, no nos hemos convertido en vaqueros. Y tenemos que seguir siéndolo, es nuestro objetivo, queremos y podemos hacerlo porque nos ponemos muchos límites. Y como conclusión, también a esa pregunta, ¿se puede disputar ese espacio? Claro que se puede disputar ese espacio. Está cambiando ya, de hecho, ya está cambiando, ya no es lo mismo que antes de llegar nosotros. Está cambiando un poquito y está cambiando un poquito Europa y está cambiando un poquito España y hace muchos años que no existían esas posibilidades, que no existía esa puerta abierta, esa brecha, ¿no? Sobre la que meter una palanca y decir aquí nos vamos a meter, es la oportunidad, es ahora, podemos cambiar las cosas y lo estamos consiguiendo. Muchas gracias.